muy buena idea que estas jornadas no sean solo dentro de unas aulas. Eso es preciso para poder hablar y debatir con tranquilidad, pero me parece también magnífica idea, y es muy preciso, exponer en la calle. Yo creo que en gran medida nos hemos dejado ganar la calle, cuando la calle fue lo primero que ganamos hace 40 y tantos años. La calle no basta, evidentemente, pero el debate sin la calle, sin la movilización, tampoco basta. Creo que hay que combinar esas dos formas. Como ha señalado Miguel, aquí está este monumento a un republicano que luego se hizo famoso no solo por ser republicano, sino porque hablaba muy bien, ¿no?, castellano. Puestos a los muchos republicanos y destacados republicanos andaluces, está Castelar, que fue presidente durante un tiempo, un poco tiempo, claro, lo dejaron demasiado tiempo, y en un año hubo 4 presidentes de la Primera República. Otro de ellos, Salmerón, también era andaluz, nació en la provincia, en Alhama de Almería. Y otros republicanos que yo diría, más aún, si me permiten, que estos conectaron con el pueblo. Fermín Salvochea, por ejemplo, que yo diría es el, por lo menos para mí, el referente de republicano revolucionario andaluz. Y no solo para Cádiz, donde evidentemente es diríamos una especie de santo patrono laico para Cádiz, sino para toda Andalucía. Yo creo que es justo recordar a los republicanos históricos, es justo recordar a los republicanos resistentes cuando se podía morir simplemente por ser republicano, inclusive independientemente de los contenidos ideológicos de ese ser republicano, que era plural en cuanto a su contenido, había casi de todo, pero el hecho de ser republicano era un delito gravísimo. Y era un delito gravísimo porque para quienes sostenían, y yo creo que esto también en gran medida hay que ponerlo en presente, para quienes sostienen el sistema, no solo el régimen político, sino el sistema socioeconómico, ese sistema socioeconómico y su traducción política está estrechamente fusionado con el sistema monárquico. Cuestionar la monarquía, como va de suyo en cualquier planteamiento republicano, supone ya el peligro, aunque no sea cierto en todos los casos, pero supone el peligro para quienes están y sustentan el sistema, suponen el peligro, digo, de cuestionar el propio sistema. En ese sentido, bueno, digamos, cualquier persona con 2 dedos de frente, por decirlo de alguna manera, en el planteamiento monarquía-república, cualquier persona mínimamente racional debería, y yo creo que racionalmente lo hacen la mayoría, optar por la república. La monarquía es un anacronismo, un vestigio del pasado, pero los intereses pueden más que la razón. Eso antes y eso ahora. Y son los intereses los que hacen que, bueno, mucha gente acepte o incluso respalde la monarquía, que es en gran medida, en esta actual segunda restauración borbónica,
en muchas cosas muy parecida a la primera restauración borbónica que sucedió inmediatamente a la Primera República. Hay, sin duda, equivalencias estrechas, un régimen bipartidista de la alternancia, no de la alternativa, un régimen corrupto, basado en el caciquismo y actualmente en el clientelismo, que es la forma de neocaciquismo actual, un régimen dinástico basado en dos fuerzas políticas, tanto en la primera restauración borbónica como en la segunda restauración borbónica, como algunos llamamos al régimen del 78. Son los intereses los que, tanto a nivel político como a nivel socioeconómico, hacen que todavía hoy, bueno, hablar de república, defender la república sea, bueno, no solamente mal visto, sino una especie de planteamiento cuasi revolucionario. No porque en sí lo sea, depende de qué república tengamos cada quien en la cabeza. Esto lo podemos debatir y supongo que lo debatiremos estos días aquí en la Semana Republicana, sino porque cuestiona la piedra angular del arco del sistema político, que es dinástico. Bien, yo creo entonces que es de bien nacido recordar a los republicanos históricos, y es también racional y razonable considerar que cualquier transformación de una cierta entidad o de una mínima entidad solamente será posible a la vez que se concluya con el régimen dinástico, monárquico, y se abran las posibilidades de un régimen verdaderamente democrático. Ningún régimen es plenamente democrático si no es republicano. Bueno, el régimen que sufrimos actualmente no lo es por muchísimas cosas, no solamente por eso. Ya nos gustaría que fuera solo por eso, porque entonces tendríamos solamente un escalón de volver a subir. Hay que subir muchos escalones, pero evidentemente sin ese escalón, pues difícilmente. Y se abre la necesidad, como también ha apuntado Miguel, de que república. Puede hablarse legítimamente de una tercera república, pero claro, algunos preferiríamos que se hablara de una confederación de repúblicas, en plural, lo que significaría no un proceso constituyente, sino los procesos constituyentes en los distintos pueblos, naciones del Estado, incluido Andalucía como pueblo-nación, y que libremente luego esos pueblos pues decidieran cómo convivir, decidieran qué compartir, y no estando, como señalaba en su tiempo Blas Infante, que decía que los pueblos de España estaban uncidos en piara por los intereses de la monarquía. Y claro, habrá que tener muy presente también que no vuelva a ocurrir lo que denunciaba el propio Blas Infante el propio año 31. Blas Infante fue muy crítico con la mayor parte de los políticos republicanos, porque entendía que la mayoría de ellos, hablaba de las cúpulas de los partidos, claro, no de la gente, decían que eran monárquicos sin corona, porque él señalaba que en aquel momento en que había que dar a luz una nueva sociedad, en vez de parteros, de asistir al parto de esa nueva sociedad, lo que eran la mayoría de los políticos, los nacidos en el Pacto de San Sebastián, etcétera, etcétera, eran modistos, es decir, que cambiaban de traje, pero no daban a luz una nueva fórmula política y social. Yo creo que de todo esto, evidentemente, hay que aprender. Pero nada de esto, entiendo, podemos aprender si no partimos de una premisa. La única
situación democrática de acuerdo con los tiempos y que puede hacer posible transformaciones profundas en la República. Por tanto, así quienes defendemos el derecho a la soberanía de los pueblos, quienes defendemos el derecho a la soberanía también de las personas, es decir, la posibilidad de decidir cada persona. Las personas no somos cometas que vamos errantes por el espacio, sino que formamos pueblos con identidades históricas, culturales y políticas. Quienes defendemos entonces la soberanía colectiva de los pueblos, naciones y la soberanía también de las personas para decidir libremente qué ser y cuál sea el futuro y cuál sean las relaciones, tanto a niveles personales como a niveles de naciones, pueblos, con los demás, yo creo que tenemos como base común o como un nexo que nos une a todos el planteamiento de la República. En ese sentido, yo espero que muchos años más, pero ya a partir de un momento determinado, no solamente siendo las excepciones, sino ya en otra nueva situación, sigamos conmemorando a quienes lucharon y defendieron con la palabra, pero muchas veces también con la vida, esa forma de democracia que es la República. Muchas gracias. ¡Viva la República! Uy, que ayude.